Bueno, arrancamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes. Perdón, llegamos un poquito más tarde, pero estamos acá. Para nosotros también es bastante particular poder ser parte de Testinui. En general, siempre estamos muy enfocados en el desarrollo y más de una vez nos encontramos frente al dilema de tener que testear, de tener que validar algún concepto, alguna idea. Y bueno, realmente es interesante poder plantear las oportunidades, los desafíos, algunas experiencias. Entonces, bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Gerson da Silva. Hace unos 15 o 20 años que trabajo en videojuegos. Soy director de diseño en Ironhide y actualmente vicepresidente de la Cámara. Entonces, me gustaría presentar a mis compañeros, que son también veteranos de la industria. Por ejemplo, Rodrigo. Hola, yo soy Rodrigo Allen Fernández. Llevo también unos 15 años trabajando en videojuegos. Soy socio fundador de Entrevero Games, somos una cooperativa de desarrollo de videojuegos. Nos enfocamos más en juegos web y para audiencia de chicos entre 8 y 12. Y ahí con eso van a salir los disparadores también para hablar del testing específico en lo que hacemos. Fabro. Hola, mi nombre es Fabro. Actualmente soy parte de Mucho Games y trabajo en la industria en diferentes empresas, casi desde que se ha consolidado la industria uruguaya hace más de 20 años. Buenas, mi nombre es Gabriel Artus, yo trabajo con Gerson en Ironhide. Mi rol oficial es Head of PMO, que es Project Management Office. Básicamente me encargo de definir los procesos de laburo en la empresa, sobre todo en producción, y de gestionar los equipos y curar los proyectos junto con Gerson. Y entre esos procesos hay una partecita de testing, así que alguna cosa capaz que podemos contar. Ahí va, buenísimo. Bueno, la idea sería, vamos a hablar de 3 temas, capaz que alguno más si va surgiendo, pero la idea sería, primero que nada, escuchar un poco las experiencias, cada uno de ellos por el tipo de juegos que hace, por el tipo de estudio que tiene. Se han encontrado con diferentes situaciones de testeo, problemas y necesidades. Entonces, después de repasar un poquito las experiencias, vamos a conversar un poquito acerca de las diferencias que nosotros por lo menos hemos podido ver entre lo que es el testing de software y el testing de videojuegos. Y por último, vamos a conversar un poquito desde nuestra perspectiva de desarrolladores, qué es lo que nos parece que existe como oportunidad, como desafío, como oportunidades de conectar el desarrollo con la parte de testeo, ¿no? Para aquellos que están en la parte de testing, que puedan imaginarse a ver de qué manera pueden resolver algunos de los problemas que está teniendo la industria en este momento, ¿no? Así que bueno, arranco contigo, Gabriel, con el tema de la experiencia. De experiencia de la parte de testing, cómo laburamos en Ironhide. Principalmente, nosotros primero no tenemos QA ni departamento de QA, eso es medio raro para muchas empresas de software. De hecho, muchas veces nos hemos cuestionado si no realmente generar eso. Lo que nos pasa a nosotros es que tenemos a los game designers que están todo el tiempo probando el juego, desde el día 0 hasta el lanzamiento, porque un poco su trabajo es balancear, definir cosas, un montón de cosas, y entre ellas probar el juego y probar y probar. Es la forma que tiene para validar que estén las cosas bien. Entonces, como que ya tenemos por equipo un 20% de gente que está todos los días chequeando el juego. Entonces, de alguna manera es una forma de hacer QA todo el tiempo. Después, eso durante el desarrollo, ¿no? Después tenemos etapas bien claras como el alfa, beta, donde nosotros ya abrimos el juego a otra gente. Normalmente nosotros en Ironhide tenemos una gente que nos sigue, una fanbase bastante grande. Entonces, dentro de esos fans, agarramos gente que ya hace muchos años está con nosotros, que confiamos, que le podemos dar el juego para que lo prueben y nos den su experiencia. Y ahí ya tenemos una validación un poco más del punto de vista de qué tan bueno está el juego, que es una cosa a testear que quizás no sea tan común en software. No es solo que funcione, sino que tiene que estar bueno, más objetivo. Te corto un poquito, Gabriel, Sí. y te dejo lo de Wukong, capaz que lo contás después, sí, para que Fabro meta ahí su experiencia. Fabro, ¿cómo es con ustedes? Para ustedes es mucho. Capaz que es igual, tenés algo para contar también. Yo, para no contar una experiencia puntual, voy a reafirmar y seguir un poco el hilo que traía Gabriel, de
la diferencia más fuerte, a mí me ha tocado participar en varios proyectos de desarrollo de software también, y a grandísimos rasgos es el desarrollo de software, yo lo veo como súper lineal o mucho más lineal, y el de videojuegos está atravesado por factores que atentan contra la aplicación de metodologías eficientes para tener un proceso de desarrollo también eficiente. ¿Por qué? Porque nuestro producto se basa en la jugabilidad, y la jugabilidad introduce dos factores tremendos que son abstracción y subjetividad. Esto en software podemos hacerlos bastante a un costado y hacer el recorrido adecuado para llegar a buen término. Como decía Gabriel, cuando empezás a desarrollar un juego, no empezás por las estructuras de desarrollo, aunque sería lo ideal, pero lo fundamental, nuestro usuario lo que busca es que la jugabilidad sea eficiente. Y cuando la jugabilidad es eficiente, establecemos una conexión emocional con el jugador, y eso lo sabemos a partir de la experiencia de haber desarrollado muchos juegos, y ahí sí podemos empezar a crear las estrategias. Y esto es independiente si desarrollas para mobile, PC o cualquier mercado. En todos estos años que he estado, siempre está atravesado por estos dos factores y se sustenta el producto en esta característica particular de nuestro usuario, que es, muchas veces compartimos, obviamente, el usuario con las apps y con el software, pero obviamente no es el estado que busca con el desarrollo del software o una app, tener un usuario en estas características emocionales, y para el juego es indispensable. Totalmente. Sí, Sí, en el caso nuestro, siguiendo un poco, primero que nada con la línea que decían, es no puedes medir el entretenimiento, no puedes medir una fun, no puedes medir qué tan divertido, no está el kilo de entretenimiento mesurable, ¿no? Pero dentro de lo que ha sido nuestra experiencia, un poco de contexto, como les decía, nosotros hacemos juegos web para la demográfica 8 a 12. Venimos con mucha trayectoria de hacer juegos para Cartoon Network, Mattel y otras marcas para niños. Y trabajamos ahora con un partner que se llama Poki, que es un sitio web de juegos para niños. Y ellos tienen todo un pipeline que está buenísimo de testeo, que arranca con que vos podés subir una experiencia que sean 3 cajas haciendo pavadas, y ya podés pedir que 10 usuarios aleatorios con su consentimiento, se dejen grabar lo que está en la pantalla, no es que los graben con la cámara. No hay nada que te haga ser más humilde que ver cómo manqueás en cosas que para vos son usabilidad básica. Tipo, el botón de play está ahí el botón de play, no lo entienden, ¿tá? Esas cosas las aprendes enseguida con esos videos. Son videos que duran lo que le duró la sesión de juego, ¿tá? Y podés abstraer un montón de información de ver el video de cómo reacciona alguien con eso. Es una etapa del testeo, y podés hacerlo incluso con el juego en vivo, ya terminado y andando. Entonces podés ver cómo están reaccionando los jugadores hoy, diferente a cómo reaccionaron cuando recién salió el juego, por decir algo. Y esos videos son oro puro, pero son medio, y un poco también con lo que decía Fabro, es subjetividad ahí. Estás interpretando el zodiaco de la jugabilidad, ¿no? Y tenés algunas métricas que te tiran, como por ejemplo sesión de juego, el largo de la sesión de juego, por el estilo. Pero, y después tenés una siguiente etapa que se llama, lo que le llaman ellos el player fit. Te tiran a 500 personas aleatorias, no les graban la sesión de juego, simplemente registran cuánto promedio duró la sesión y en qué minutos se bajaron de la sesión de juego. Entonces vos tenés una gráfica que son unas columnitas y te dicen lo que se bajaron en el minuto 1, lo que se bajaron en el minuto 2, etcétera, etcétera. Y de ahí sacás otros datos. Y esto es algo que también quería traer en el tema de testing de videojuegos, y que también es aplicable en software, es ojo con lo que estás midiendo, no te cases con la métrica. Hay una ley de esas de tipo, como que dice ley de Murphy, no me acuerdo ahora cuál, que te dice tipo, si hay una métrica objetivo, al final todo se vuelve para cumplir esa métrica objetivo. Y en realidad en videojuegos es tipo, hay que tener cuidado mucho con eso. Y en el caso de Poki hay como un filtro de un cierto tiempo. Pero saber diferenciar es tipo, ¿por qué estás queriendo llegar a esos X minutos de juego? Como desarrollador y como jugador, ¿no? ¿Cómo interpreta el jugador esos minutos? ¿Los estás haciendo hacer tareas al pedo, simplemente para ganar el tiempo? ¿Están entretenidos y ahí se complementa con el video? Y es un poco lo que ha sido nuestra experiencia de testing. Hay más cosas del testing, pero siempre tengo para arrancar, ¿no? Ahí va. Bueno, ya se ha tocado un poquito algunas de las diferencias entre lo que es testear videojuegos, testear software.
Creo que quedó bastante claro que hay dos componentes cuando estamos hablando de videojuegos. Uno es, estrictamente hablando, si funciona, cómo funciona, si hay algo que genera caídas del juego, que genera pérdidas de frame rate, que genera lo que es un bug y que es parte del testing más crudo. Y después hay otro que es mucho más complejo, que es mucho más difícil, que tiene que ver con métricas muchas veces, pero que otras veces simplemente tiene que ver con sensaciones, con si realmente el objetivo que se tenía se está logrando al final del día con la propuesta. Si se comunica una mecánica, si se entiende, si el jugador lo disfruta, bueno, todo eso. Entonces ahora capaz que podemos ahondar un poquito más en precisamente qué diferencias podemos tener, y para quienes están más acostumbrados al testing de software, bueno, ¿cómo sería testear eso otro que necesitamos del lado de los videojuegos? Por ejemplo, capaz que toda la experiencia que se tuvo con Wukong es quizá algo que se testea en videojuegos y que no tiene nada que ver de repente con lo que se espera en un Ahí software. hay un ejemplo, sí. Nosotros ahora estamos por sacar un DLC de nuestro juego, del último juego que sacamos, que es todo con la IP, no, con la tradición, no sé cómo se dice, IP, cultura, lore, no sé, de Wukong, que es como algo de folclore chino. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no somos chinos y no sabemos. Y podés errarle feo. Tipo, desde cómo agarra, me acuerdo porque ya estaban entrando en una especie de esquicie y estaban definiendo cómo agarraba la tacita de té un personaje, porque los chinos lo agarran de una manera, hasta los No colores. tiene NASA, vamos a empezar por ahí. Si vos vas a hacer un cómic de un bicho agarrando una tacita de té, la va a agarrar así. Y no, porque no tiene NASA, o sea, la tiene que agarrar así. ¿Se acuerdan de ustedes la peli esta Viven, cuando el piloto agarraba el mate y tipo lo revolvía como si fuera una taza de té? Bueno, eso es lo que no queríamos que nos pasara. Entonces, ¿qué pasa? Para lograr eso, y sin ser chino, y sin saber de la cultura china, más de lo que podemos ver por Wikipedia, pero seguro que no es lo mismo, agarramos un grupo de fan chinos nuestros, también agarramos 2 grupos de gente selecta de China para que vieran nuestro juego y nos digan, no, mirá, acá le está cerrando, acá esto no es tan así, esto me parece raro, este personaje que inventaron, ¿de dónde salió? Como que nos den ese tipo de feedback subjetivo desde el punto de vista de una persona con la cultura china. Y entonces también el punto acá es que no solo testeábamos la jugabilidad, no solo testeábamos que no se rompiera nada a nivel técnico, sino que también está testear la culturización de lo que hicimos. Fue como un caso medio particular y costó laburo. Ni que hablar las traducciones, hay todo un laburo ahí de invocarle exacto a lo que quiere el público y la cultura esa, porque ¿qué pasa después? Si le errás, los chinos son duros y en la tienda te ponen el rating bajísimo y marchaste. Así que bueno, estábamos bastante precavidos con ese tema. Sí, Fabio, si querés ahondar un poquito en esas diferencias o por lo menos en las peculiaridades. Bueno, yo les puedo compartir una experiencia que está un poco vinculada a Poki también, porque nosotros en el estudio estuvimos trabajando 2 años para la industria hipercasual. Capaz que algunos los conocen, que es como quizás lo más salvaje que existe en el desarrollo de videojuegos. Para nosotros fue una experiencia increíble porque veníamos con un equipo con mucha experiencia, pero no trabajando en mobile ni en monetización. Y si quieren aprender de monetización y enterrarse hasta la cabeza, hipercasual es el lugar. Claro, hay que sobrevivir y nosotros no lo estábamos haciendo con un fin estrictamente económico y teníamos como espalda para aprender cosas. En síntesis, es un modelo de negocios que se construye arriba de videojuegos o videos de videojuegos, porque la forma de que llega al usuario siempre primero es con un video. Y algunos publishers, son publishers y desarrolladores al mismo tiempo, pero los publishers, los que articulan con el resto del mundo ese contenido, ya han decidido ni siquiera desarrollar el juego. Te dicen, hacemos un video de tal cosa, lo tiran en redes y evalúan las respuestas ahí, cuánto tiene de precio para adquirir usuarios, ya tienen todo estructurado. Entonces, estuvimos como 3 años y trabajamos para publishers chinos, franceses, americanos. Nos pasó algo muy loco y es que también es un mercado donde no hay pruritos con respecto a lo que se usa. Las IP son medianamente parecidas. Vas a ver un Spider-Man
que no le ponen Spider-Man, pero todos nos damos cuenta que es Spider-Man. Nosotros no lo hicimos, pero quiero decir, no tienen reparo en hacerlo. Ojo que la industria del videojuego debe ser la industria más ladrona de todos los géneros, eso está claro. Digo, nada más que nadie tiene acciones. El de Flappy Bird, que le bajaron el juego por tener las torres. No, él quiso bajar Flappy ¿Ah, Bird. sí? Sí, fue él. Bueno, ni eso. Entonces, ahí desarrollamos un contenido para un publisher que nos dijo, hagan esto a ver qué tal. La estructura es así, nos dicen a nosotros eso, pero se lo dicen a 20 estudios más. Te pagan un X monto y te dicen, haceme en un mes un par de juegos, que puede ir entre $2.000 y $5.000, porque está bueno hablar de guita. Acá es un dinero miserable, no bancás ni siquiera el presupuesto. Pero nosotros como queríamos aprender y teníamos una espalda para aguantar un tiempito, nos recontra sirvió. Hicimos 10, 12 prototipos de esos. Uno quedó a 0,000 centavos de que diera con el precio de esto. Si pasaba eso, ellos invierten $500.000 de primera, de los cuales vos te llevas 200 lucas más o menos y luego ves si tenés algo de revenue. Los revenues, olvídate, pues estás hablando con aguas no jurisdiccionales, o sea, anda a buscarlos. Digo, hay contratos firmados. Los contratos que podemos firmar de acá, y eso es de repente un tema serio para hablar de otras cosas, es como un contrato firmado acá. ¿Qué va a hacer la Biblioteca Nacional contra Lion Studio? O sea, no tiene sentido. Pero lo que pasó es que estuvimos muy, muy cerca de que un juego la recontra pegue, y como no la pegó, pero hicieron muchos testing porque le tenían mucha fe igual, de repente se pinchó. Bueno, terminamos, le dijimos, che, ¿nos dejan el contenido que nosotros lo vamos a explotar igual? 1000 reuniones, sí nos lo dejaron, lo probamos en Poki, y ese contenido que estuvo súper al borde de ser un éxito, cuando lo fuimos a probar en Poki, que es con niños de hasta 12 promedio. Sí, igual un poquito más, pero es como al que apuntan, digamos, ¿no? Cuando nos devolvieron los videos estos, o sea, la misma estructura del mismo juego, no podían avanzar los niños. O sea, entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué vas a testear? ¿Qué vas a medir? Y bueno, el producto, cómo se presenta, la experiencia de usuario, todos los botones, cuál es tu público objetivo, si pasa de mobile a web, ¿qué pasa? ¿Y dónde le vas a poner el foco? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Invertimos 3 meses en esto, y la verdad, invertimos un mes, y todo lo que pasaba ahí era absolutamente diferente a todas las medidas. Lo han medido en Instagram, en TikTok, Facebook, que para ellos sigue siendo de súper referencia, y no pasó nada. Pero no solo no pasó nada, quedamos, como dice él, totalmente boquiabiertos de que veíamos los videos, no invocaban un clic. O sea, supuestamente es un juego intuitivo que lo agarra cualquier usuario, entre paréntesis zapallo, y puede avanzar. No sucedía. Entonces, otra vez, ¿qué vamos a medir? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Cuánto vamos a invertir en esa medición? ¿Es lo más importante para nosotros ese testing? Y no, otra vez, lo más importante fue otra cosa. Y si queremos que luego evolucione, otra cosa. Y no lo conseguimos. No lo conseguimos nosotros ni tampoco esta empresa que tiene recursos absolutos para hacerlo progresar. Perfecto. Ahí yo creo que aprovecho y engancho con lo que viene diciendo Fabro y hincapié en la audiencia, cuál es tu público objetivo. No solamente rango etario o lo que fuere, ¿a dónde? ¿Entendés? O sea, ¿a dónde? ¿En qué plataforma? ¿No? Y como bien decía, Poki es web, por más que también funciona web móvil, ¿no? Pero deja de ser web. Entonces es otra audiencia, es otro tipo de jugadores. La demográfica juega Roblox, ¿entendés? Tipo, está en esa. Y como bien decía Fabro, lo que le pasó es tipo, vos, no puede ser, es reintuitivo para vos. ¿Entendés? Para vos, jugador curtido o jugador que de chico jugaba ciertas cosas, que estos chicos juegan otras. Entonces, y ahí, volviendo un poco a la pregunta original tuya, Gerson, que es diferencias entre software y videojuegos, es, para que se me enganchó, ahí va. ¿Vos qué tenés? Software también lo apuntás a un público, todo lo demás, etcétera, etcétera. El público de videojuegos es otra cosa y busca otra cosa. Y ahí, una de las, para mí, y ahí entro más como en filosofía de si se quiere, teoría de desarrollo de juegos, es el videojuego tiene un espacio entre la agencia, que es la capacidad de hacer sobre un sistema, ¿tá? Vos tenés agencia sobre una app, sobre un videojuego, sobre lo que sea, y la intención de esa acción. En una app vos tenés capacidad de tocar los botones y mi intención es que ese botón haga lo que yo quiero que haga. ¿Entendés? En un videojuego hay un espacio ambiguo a propósito
entre esas dos cosas. Porque es tipo, nada, bueno, tengo agencia de saltar, salto, así se salta, y si hago así, ¿qué pasa? Y si hago así, y en ese espacio es que suceden cosas copadas, y esto es, la mayoría de las veces no lo puedes medir. Y ahí es donde entra un poco lo que veníamos diciendo, tipo, que el entretenimiento, bueno, el entretenimiento está acá, el espacio de diseño está ahí. Y ahí es donde hay una diferencia, y ahí entra la subjetividad, la arquitectura, demás, es como que esos espacios que se generan están copados, ya me estoy yendo medio teoría falopa, pero a los efectos es software, por lo menos desde la óptica nuestra, que en parte lo miramos de afuera, A entonces B, botón, resultado. En videojuegos es botón, sucede algo, y ese algo puede ser esperable y enseguida demostrable, o con un nivel de ambigüedad que abre la cancha para otras cosas. Y ahí es donde anda a testear eso, ¿no? O anda a interpretar ese testeo. Ahí va. Bueno, una de las cosas que empieza a surgir es, quizá para testear videojuegos hay que crear un método distinto, ¿no? O sea, porque las preguntas que vamos a tener son distintas, las respuestas que vamos a buscar son completamente distintas, y seguramente hay hasta segmentación de qué estás testeando, ¿no? Como decíamos, bueno, puedo estar testeando la estructura lógica, puedo estar testeando si se entienden las mecánicas, esto es, frente a la necesidad de que toquen un botón, ¿el jugador toca efectivamente ese botón o no? Ni siquiera lo vio, nunca lo vio. Bueno, y ahora lo último que es, ¿lo está tocando en el momento correcto? ¿Está interpretando para qué funciona y de alguna manera está pudiendo volver a eso como una mecánica divertida? Bueno, y ahí habría que ver cómo es que se hace eso, ¿no? Hay una pata ahí que capaz que interesa, no sé, vos decime, Gerson, que es la parte esa de testear la monetización, que es como otro mundo, porque acá estamos como en la parte de gameplay. De gameplay y de experiencia, pero también hay todo un mundo que creo que se comparte con el software, que es el testeo de monetización, de hacer que tu testeo sabe de los in-apps que vendés, lograr mejorar tu ARPDAU, como el revenue que haces por daily active user, los usuarios que tenés activos, cómo podés mejorar eso, qué métricas fijarse en eso, como la retention o el tiempo de sesión. Y hay todo un mundo y hay toda una forma de desarrollar en torno a eso. Por ejemplo, en uno de los juegos que estamos haciendo, en multiplayer, nosotros sacamos una versión con otra empresa, tipo ficticia, no sé cómo se dice, ficticia, para poder medir las métricas limpio de nuestros fans y la gente que sigue. Porque era muy relevante saber exactamente cuánta plata le podemos sacar al usuario que no nos conoce, porque ese juego pretende ser masivo. Entonces necesitas que funcione para todo tipo, no solo para la gente que te sigue, sino para que no. Entonces hicimos un soft launch en Indonesia para ver cuánto se monetizaba en ese lugar, cuánta retención tenía, y en base a eso el desarrollo fue guiado a través de esos KPI, digamos. A diferencia de otras veces que hacemos juegos que ya sabemos cómo son y los hacemos de principio a final y los sacamos. Acá fue como guiado por el testing de qué funcionaba y qué no. Medimos la primera experiencia del usuario, medimos la retention, medimos la cosa. Ahí fuimos definiendo los siguientes pasos para hacer el juego. Yo qué sé, capaz que es interesante. Claro, desde ese punto de vista podría llegar a ser bastante más similar, ¿no? Porque estás midiendo cosas concretas que podés de alguna manera tener como un proceso para cual medirlo. Hay un poco para complementar, o sea, esto que estaba hablando Artus también de la monetización y todo lo demás, o sea, lo que pasa también, y complementando lo de Fabro, es no solamente hay como esa abstracción y subjetividad, a veces no siempre nos referimos a lo mismo cuando hablamos de ciertos temas. Yo voy a decir metajuego a esa parte, pero se refiere a que lo que no es el juego en sí mismo, ¿no? O sea, lo que no es Mario saltando, sino es que es la selección de menús, eso es el metajuego. Entonces, esa parte se parece más a software porque son menús. Es tipo, vuelvo a lo mismo. Entonces B, Mario va, elige el nivel, Mario entra al nivel y después empieza el juego. Entonces es como que la parte del metajuego, que involucra la monetización en la mayoría de los casos, es más cercano a lo que uno puede esperar de software, ¿no? Exacto. Ahora no sé si querés redondear la pregunta. No, hay dos puntos que tenía que ver con lo que dice Gabriel. Esto que le contaba del mercado hipercasual está absolutamente evaluado, medido y testeado. O sea, no hay nada librado al azar. Ya les digo, es un modelo económico que funciona a través de un juego. Lo que pasa es que necesitan la parte previa, o sea, lo posterior. Por eso está bueno ver en qué momento empezamos a medir. Porque ahí con lo que decías vos, Gabriel,
una cosa es construir sobre una IP que tiene un montón de características y fans para setear o apostar a mercados, y otra cosa es cuando tenés que desarrollar. Lo que puede construir una IP, que es esto que hablábamos antes, lo previo, el éxito de un juego, que se remonta mucho más atrás de llegar a estas instancias, y luego sí estructurar estas partes. Entonces, volviendo a este caso del hipercasual, la previa, ¿cómo conseguían eso? Era timba. O sea, porque en esto hay mucho de timba. Es horrible, ¿no? En un evento de testing está diciendo, che, ojo con la timba. Pero estos tipos nos daban la misma idea a nosotros y a 20 estudios más. Porque están trabajando con todos estudios del tercer mundo y para ellos es un chiste la inversión que les significa tener 20 testeos diferentes. Pero está buenísimo, una cosa para aprender el proceso, es, no te dicen cómo hacerlo. Te dicen, che, ¿qué tal si me haces un juego de saltar papa y papa que apunte a tal público y tenga una referencia a tal cosa? Te dicen esto, pero ni siquiera en un pitch escrito. Es un meet y te dicen esto. Y claro, lo genial es que están metiendo terrible timbazo por los $5.000 que te dieron, con 20 estudios, y ahí ven qué pasa. Timba, pum, aquel. O ninguno. Y luego sí viene esto. Digo, y esto... La forma más cruda de testing. Tiran 20 plenos. Están tirando 20 plenos ahí, lo que está diciendo vos. Timba full. 20 full. Y está bueno también, de repente, otro ejemplo, que es como mucho más pro y elegante y limpio que esto que yo les contaba. Ahora, antes voy a limpiar el nombre del estudio un poquito diciendo, nosotros desarrollamos durante 15 años contenidos educativos. Antes de pasar al juego de Muchos de los que casino, están acá seguramente jugaron al juego porque desarrollamos para Ceibal 10 años. Entonces, digo, pero bueno. Cada género tiene su evolución. Pero ponele un contenido que juegan todos los públicos, arriba del ómnibus o arriba o en la playa, o lo que fuera, que es el juego de King, que se dedica a hoy sostener la línea de caída. ¿No? No hace más que sostener, con recursos infinitos, están sosteniendo la línea de caída desde que se publicó. Entonces, tienen todas las posibilidades para construir nuevas IP y no lo consiguen. Sí, obviamente han evolucionado, son cientos de empleados, oficinas en todo el mundo y no consiguen replicar, pero con el género hipercasual, ellos lo hacen un poco más elegante y ponen 500 lucas por estudio y toman un estudio. Y hay mucho de testeo de ellos, ¿no? De A/B test permanente. Total, full testeo. Me gustaría. Pero si no llegan a ese cero que está basado en estas cosas que hablábamos antes, no pueden aplicar todo su desarrollo, su potencial y su inversión. Y de hecho no lo consiguen, así que lo que siguen haciendo es sostener la línea de caída. Para que no nos sacan con la escoba, vamos a hacer de repente un comentario sobre alguna oportunidad o algo que se puede ver en el futuro del testing para videojuegos. ¿Qué podría precisar la industria o qué nos podría venir bien a nosotros como desarrolladores? En una frase corta. Algo si es con la visión de la industria, yo tengo una idea que es, todos los que nos vayamos a jubilar de hacer videojuegos es hacer una empresa de testing. Que es como el otro polo de lo que se dice, che, ¿por qué no hacemos una empresa con jóvenes de testing? Porque en este país hay más viejos que jóvenes. Entonces hagamos una empresa de viejos que testean, ¿qué tal? Perfecto. Ya hay gente que está dispuesta a invertir. Por eso. Perfecto. No, Y bueno, ¿tenemos experiencia o no? Sí, claro. No, pero sin ir más lejos, los jugadores son más viejos. De por sí. Los jugadores cada vez van a ser más viejos, entonces es buenísimo. Eso está re bueno porque está bueno, ya no es testing, es desmitificar cosas de la industria del videojuego. Es una industria joven cuando querés mostrar un póster con un adolescente, con un auricular y neones colgados en las paredes. Eso no es. La industria del videojuego es una industria de adultos. Ya ven, los que estamos acá en representación, todos tenemos hijos, por ejemplo. Oiga. Para ser generosos. Claro. O sea, entonces, cuando se habla de la industria joven, no sé qué, se mueve mucho dinero, son empresas serias, y se sigue diciendo que es joven porque captura una esencia que tiene que ver con la juventud, obviamente. Vayamos a las oportunidades, pues se van a pensar que tienen que esperar 20 años para poder hacer una
Ahí va. trabajar en testing de videojuegos. Bueno, también pueden armar una empresa de testing, un emprendimiento, y ofrecerlo a Cavi y testear todos los juegos que se hacen acá, porque como dice Gabriel, si Ironhide no tiene un departamento de QA, imagínense mucho game que somos 3. Bueno, acabas de mencionar un detalle que no es menor, ¿no? O sea, la industria de los videojuegos en Uruguay, sobre todo, se caracteriza por ser estudios muy chicos en la cantidad de gente. ¿Ah? Entonces, cuando son 4 o 5 personas haciendo todas las tareas que implica desarrollar el juego y a su vez todas las tareas que implica la parte comercial y el marketing del juego, es muy difícil que les quede espacio para todo lo que es la parte de testeo. Se hace lo que se puede, porque nadie quiere sacar un juego poco pulido, con bugs, con problemas, pero quizá, como dice Fabro, si hubiera alguna propuesta pensada para tener un costo razonable para un grupo realmente chico de desarrolladores, podría haber, sí, una incidencia en la industria. O sea, a ver qué opinan ustedes. En su momento, me acuerdo, un colega nuestro, de los que estaban en su momento incubados en Ingenio, había propuesto, viste, las testing nights, una Ahí cosa va, así, es verdad. que era como que se juntaban varios con sus prototipos y todo lo demás y testeaban entre ellos. Esto no es una propuesta comercial en lo absoluto, pero es una buena juntada de cervezas entre colegas, ¿no? Si quieren poner un bar para que se testee. Claro, o sea, eso, vos tenés un bar, bueno, tenemos la propia propuesta para vos. No, pero lo que voy es eso, ¿no? Y en realidad algo que quería decir medio comidilla también, de que cuando son testeos en vivo, a los diseñadores lo que nos pasa a veces es la de tipo, no, mirá que es por acá, callate la boca y dejalo que haga cagadas, porque esa es otra, ¿no? Total. Y estos espacios en vivo se prestan mucho para eso. Y los videos inevitablemente pasa lo mismo, ¿no? Porque no tenés ningún tipo de contacto con esta persona. Pero oportunidades acá en Uruguay es eso, o sea, es los estudios de videojuegos. Ironhide es grande, es enorme comparado. ¿Muchos games siguen siendo 3 ustedes? Somos 5 o 8 por proyecto, pero la base somos 3. Claro, nosotros estamos en la misma, nosotros somos 6 en un buen día, ¿entendés? Y es eso, testeamos y por suerte tenemos las herramientas de Poki para testear en lo que estamos haciendo nosotros. Pero si hacemos algo con Cartoon Network, obviamente no lo podemos poner en Poki, porque tipo, vienen los hermanos Warner y nos bajan los dientes. Ahí va. Buenísimo. Ahora, con esa idea final, queríamos dejar un poquito abierto algunas preguntas. Después acá nos avisan cuando cortamos. Pero bueno, si hay alguna pregunta, de repente para alguno de ellos, o en general, escuchamos. Y si no, salimos corriendo. ¿Ahí? Te detesto, 1. 2. La pregunta es, ¿cómo monetizás la audiencia de 8 a 12? Claro, lo estoy diciendo en voz alta para que quede en el video. Pautas, ads. Porque ahí no hay que poner una tarjeta. O sea, no vas a hacer que el Fortnite le patine la plata a tu viejo, ni el Roblox le patine la plata a tu viejo y todo eso. No. En Poki es con pautas. Y son pautas intersticiales, o sea, entre niveles, por ejemplo. O llévate la remera copada mirando un chivo. ¿Entendés? Ese tipo de cosas. Y ahí en ese sentido Poki, en el caso nuestro, te asesora muy bien para que no sea predatorial, para que no sea molesto, para todo lo demás. Predatorial me refiero, capaz que no conocen el término, no son gachas. Que gacha es como el sobre figurita virtual. Que tipo no pagás por la remera, pagás por el sobre figuritas que capaz que viene en la remera que querés. Eso es timba, damas y caballeros, no nos mintamos. ¿Tá? Entonces, eso no lo hacemos con los gurises. Es pautas. No le pregunten a Fabio. No, pero en realidad también, o sea, se le venden cosas a los... Digo, la realidad es que los niños compran cosas, no está pautado en la letra chica que así suceda, pero sí, compran elementos y muchas veces juegan con... O tienen la tarjeta habilitada de sus padres, vinculada, o juegan en los dispositivos de sus padres, sea que fuere. Y también eso es mobile, ¿no? Específicamente, pero que comprar una vez el juego ya lo estás monetizando. O sea, en Steam estás vendiendo unidades y es como la forma de repente más limpia de todos estamos ahora apuntando a Steam, por eso, porque vendés una vez y luego te descansás. Pero claro, es un mercado salvaje. O sea, 500 juegos por mes, 600, o sea, se publican. O sea, es delirante, pero
hay buenos contenidos, es amable con el usuario, es más, menos invasivo, está genial. Ahora, se cierra el embudo. Y Steam también me empieza a marcar sus reglas. Y como toda industria, quiere ganar más, obviamente. ¿No? Porque eso es otra cosa. O sea, los videojuegos son mucho más industria que medio de expresión o género. Y en eso también nos parecemos mucho más al software. Somos mucho más un producto que un contenido. Totalmente. Nada más que tenemos eso. Conseguimos la vinculación emocional del usuario. Porque nuestra materia prima es el juego. Así que bueno, para resumir, ads, compra directa, o en algunos casos sí, también pasa de que hay compras dentro del juego. En móvil, por ejemplo, cuando es un juego que targetea a niños, tiene algunas características, algunas mecánicas que hacen que el niño no pueda comprar, o sea que en realidad tiene que recurrir al padre, pero bueno, más o menos. Se espera que sí. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Allá arriba. ¿Hacia arriba? Bien, Sí. espérenme, ahí voy. ¿Mm? Ahí va. Esa la recojo yo. Sí, en realidad lo que nos pasó es que arranca con una intención nuestra, entonces definimos el juego, pensamos cómo eran las mecánicas, estuvimos mucho tiempo pensando cómo iban a ser los controles y después fuimos a la Unión de Ciegos del Uruguay, les presentamos la idea, consultamos con ellos cómo es que si usaban celulares, y ahí lo que nos pasó es que nos sorprendió por completo cómo era que ellos usaban el celular y tuvimos que cambiar todos los controles para adaptarnos más a eso, a cómo es que ellos juegan en celular, o sea, cómo es que ellos utilizan el celular. De hecho, la sorpresa para nosotros es que usaban el celular todos los días y nunca habían jugado un videojuego. Entonces sí, lo que hicimos fue iterar con ellos la parte de controles para que respondiera a lo que naturalmente ellos utilizan, como ellos utilizan el celular. Esa fue la manera. Yo puedo agregar Sí, claro. una experiencia también en pos de seguir limpiando un poco el nombre del estudio, y es que desarrollamos para UNICEF durante la pandemia un contenido, hicimos una adaptación de un libro de educación primaria acá, curricular, un libro de educación de primero, Yo Zorrito se llama, capaz que lo conocen, pues es muy popular, y UNICEF nos pidió que hiciéramos una versión accesible que contemplara discapacidad auditiva, de visión y pequeños problemas de aprendizaje. Y lo que es muy loco es que la propuesta fue igual que del mercado hipercasual. Y esto no es una crítica, es una buena estrategia. Se lo dieron como a 5 estudios de Latinoamérica para que desarrollen con esta premisa una metodología que ellos puedan luego evaluar. Y la forma de ir testeando fue absolutamente caótica porque a veces hemos desarrollado para Ceibal o para ANEP y entonces tenemos la articulación para poder entrar a una clase porque esto se va a usar en una clase. Si no lo probás ahí no tiene sentido, pero necesitas permisos particulares y también para saber cómo desarrollás para una discapacidad tenés que definir esa discapacidad para encontrar un marco sensato. Y lo que nos pasó, que fue lo más difícil, es que nos describan la discapacidad que querían trabajar con esto. Porque, por ejemplo, los ciegos tenían 2 asociaciones de ciegos y no había acuerdos. Y los de baja visión también. Los de, baja audición, porque no era sordos totales, sino que, claro, en clase tienen muchos rangos diferentes de discapacidades que no es no oyente, no es eso. Y esto que estoy diciendo, que estoy naufragando en cómo lo defino, baja visibilidad, no oyente, me causó muchos problemas. Cuando yo le preguntaba a los expertos cómo se llaman, y me habían resuelto que se llamaba baja visibilidad a esto, y yo lo dije una vez, baja visibilidad, una persona no vidente, digo no vidente, porque ya no sé qué decir, me dijo, ¿pero qué estás hablando del tiempo, el pronóstico del tiempo o baja visibilidad? O sea, hay un tema de nomenclatura ahí. O sea, es un tema muy complejo de definir. O sea, Ahora, llegamos a claro. buen puerto igual, pero Nos van a matar. bueno, no es nada fácil y es muy difícil
ahora sí, ¿cómo hacemos el testeo? Y sí, como lo hicimos, entregamos las computadoras con los contenidos para que lo testearan en clase con los maestros a través de lo que podían usar. Y los maestros te daban un feedback a través de algo que nosotros habíamos estructurado, que era nuestro parecer al respecto. Y otra vez empieza la abstracción y la subjetividad de lo que nosotros le íbamos a devolver a UNICEF como testing. Totalmente. Es que también parte todo de que, bueno, quienes desarrollamos juegos no necesariamente tenemos una formación o una metodología de testing. Asumo que podemos. Claro, esa fue la respuesta a la Esa es la conclusión. No sé si hay Podemos, tiempo muchas gracias. o... Ahí va, cortamos. En ese caso, muchas gracias, gente.